Muy buenas, Fica amigos, roleplayers del mundo. Sí, estoy a oscuras porque hace un calor que te torras. Son las 8:30 de la tarde y por fin abro las ventanas. Y como aquí hay un montón de mosquitos, pues no estoy encendiendo las luces. Así que estoy con todo abierto, con todas las ventanas abiertas y un poquito a oscuras. Voy a aprovechar para echar un gameplay que me apetecía mucho. Bueno, veamos. Vamos al diario. Tenemos que ir al lugar acordado en el pantano de Zazaba para, para ver si nos reclutan los campamentos. Venga, vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Mapa. A ver. Vale. Tenemos que ir más allá del monasterio. Ok. ¿Cómo estoy de sueño? Muy bien, aquí el estatus. Ir a diario otra vez. Jugador. 66. Bueno, bueno. Igual paro en el monasterio y duermo, ¿eh? ¿Qué hora es? Perdón. De las 11, sí. Vamos a parar en el monasterio. Vamos. Slipner. Seguro que me meto por donde no es. Por atajar. Vamos, métete por ahí. Vamos, vamos. Eso es. Las vallas. Mucho. Venga. Veo el monasterio. No. Está lejos el monasterio aún. Campamento leñadores. Campamento. Espero que no sea de bandidos. Bueno, da un poco igual, porque estoy yendo a toda velocidad. Esto de los leñadores seguro que es alguna misión secundaria. Pero no voy a parar. Vale, estoy viendo luces al fondo. ¡Hostias! He hecho un montón de daño, ¿eh? Y hay un río aquí, ¿eh? ¿Habéis visto todo el daño que me he hecho? ¿Con qué? ¿Con qué? Un poco injusto, ¿no? Juego de postal. Comida. Un poco de palo, ¿no? Ese daño que me has hecho. ¿No crees? Tenía que haber hecho viaje rápido y olvidarme de tonterías, pero... No hay piedras para cruzar ni nada. ¿Puedo cruzar? Igual puedo cruzar. No. Damn it, I wish I was able to swim. Cago en su puta madre, ¿eh? Aquí sí, ¿no? No, tampoco, ¿eh? Aquí. No. Viaje rápido. Venga, toma por culo. Vamos al monasterio a dormir en el monasterio. Mira qué fácil, con el viaje rápido. Me dejo de tonterías.
Estoy oscurito, oscurito, ¿eh? Oscurito, oscurito. Ha hecho mucho calor estos días, chicos. Mucho calor. No carga. Carga de una manera lentita. Ya lo sabéis, los que estáis siguiendo la serie. Vale, venga, vamos a Lolitos. Vamos a Lolitos, colegui. Que no nos vea ningún guardia. Vale. No hay guardias, ¿no? No nos han visto. Venga. Perfecto. Las antorchas se supone que serán consumibles, pero no he gastado ni una, que yo sepa, ¿eh? Vale, aquí no he dejado nunca nada. Bueno, vamos a dormir. Vamos a dormir unas pocas horas, ¿eh? Tampoco... Bueno, es que todavía es pronto. Venga, hasta las 7. Bueno, he recuperado la salud, por lo menos. Perfecto. Vamos a comer un poquito de la cazuela que hay ahí. Papa pipo. ¿Puedo comer de aquí? Perfecto. Vale, vámonos. Igual me lavo un poco, aunque sea para que me suba un par de puntos de carisma. Voy a comprobar, a ver, sin lavarme, ¿cuánto carisma tengo? Esto fuera, la Q, la X también. Y jugador, carisma 8. Jugador. Hostia, pues carisma 12, ¿eh? Una buena lavada. 4 de carisma, ¿eh? Me sube. 4 de carisma. Vale. Bueno, también se me ha activado la ventaja burgués. Fuera de la villa seguro que no tendré tanta ventaja. Tendré bastante menos. Vamos. Slimnir. ¿Tendrá alguna prueba de combate? Hace mucho que no combato, ¿eh? ¿No? Creo que hace mucho, hace bastante. Bueno, en un monasterio no vas a combatir, ¿no? Hemos hecho 2 gameplays en un monasterio. Pero, uff, aquí voy a tener un encuentro, me parece. A ver. ¿No es un bandido? Ah, no, un caminante sin más. Vale, vale. Vamos a atajar por aquí. Ops. ¿Puedo cruzar el río? No me jodas. Sí, tío. Ah, sí, estaba aquí mismo. Bueno, a ver, otra vez el puto río.
que no hay ninguna manera de cruzar el río. Ahí igual. Hay una pequeña presita. Igual por ahí puedo cruzar. A ver, creo que sí. Creo que sí. Bien, 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 bien. Perfecto. Vale. Oh. This looks like the place they were talking about. Vale. Este es, ¿no? Enseñar un fuego. Ah, es verdad, había que hacer un fuego. Usar. Había que hacer un fuego. Es cierto. Bueno, a ver qué pasa aquí, ¿eh? Momento tenso. Momento tenso. Hace mucho que no voy a Scalis, ya sabéis, a mangonear. No me hace falta, tengo bastante dinero, la verdad. Yo creo que ya no es necesario que vaya a robar a Scalis. Morning, sunshine. Hope we didn't wake you. Kurva. Did you have to sneak up on me like thieves? We are thieves. Besides, we had to make sure you weren't followed. Or trying to lead us into a trap. But enough of this chit-chat. Let's get down to business. Quiero matarlos, pero no debo. We heard there was some trouble at the monastery. Question is, was it the right sort? Did you do that job? Se me ve el pelo detrás de la cofia. Do you think I'd be sitting here if I didn't do it? How should I know? The world's full of idiots. It's done. You've got proof? Le encontré dinero, puedo decir. Le encontré dinero. I didn't find anything unusual on him except for a lot of coin. I'd say that's unusual for a monk, wouldn't you? Well, Have you got it on you? 3K, ¿eh? Pero sí. Sí, me la voy a jugar. Les voy a dar 3K de Groschen. Así se van a fiar de mí. yeah. Great. Since that's the money we paid the bastard for a job he didn't do, I'll have it back. Sure. Here you are. Ya está, se lo han comido con patatas. Honest to God, Groschen, what are you so glum about? You didn't think I'd let you keep it, did you? Here's your share for the work you did. Not a Groschen more. What now? What now? You did your job. Welcome. We need people like you. Voy como un What do you caballero, need ¿eh? people like me to do? I'm just a crimp. All I do is recruit. Now you get to go to our camp and find out everything you need to know. Where? Are you seriously telling me you didn't notice the camp? Not too observant. El campamento are you? leñadores, ¿no? Well, there's a hill above Sasso, and on top Ah, no. there's an old abandoned fort. Only it's not as abandoned as it used to be. That's where the camp is. Go there and report to a fellow by the name of Eric. Tell him Kozliak sent you. And they'll let me in just like that? Good point. I almost forgot. Show this to them. It's our sign. That's all? That's all. You'll learn everything you need to know at Vranik. And hurry up. I've got a feeling there's something being planned. Vale. Bueno, estamos dentro, chicos. O casi. Menos mal que estoy hinchado de pasta y de Groschen, ¿eh? Pero bueno, merece la pena. Vale, tengo dos opciones. ¿Por qué? X. Bueno, pues Q. Ir a Branik, informar. Ah. Vamos a informar. Sí, vamos a informar.
Viaje rápido. Vamos a informar. Estamos perdiendo un poco el tiempo, pero es importante informar. A ver si tenemos un encuentro y calentamos un poco nuestra habilidad como espadachín. Bueno, hemos cruzado Ledeco sin problemas. Nah, aquí ya es raro que tengamos algún percance, algún encuentro. Ratas. No sé cuánto nos quedará de juego todavía. Intuyo que bastante. Vale. Llueve aún, ¿eh? Llueve bastante. Bastante. Vale, para atrás. Piensa un poco. No, no es una zona Hey, what privada. are you doing here? No es una zona privada. Ah, pues sí. Is there some? Está arriba. Janus. Porque Ratchik está en la otra punta. Aquí está. Janus. Joder con las cargas, tío. Es un pasote, ¿eh? Ah, están los Sir, I dos. have news, and I'm sorry to say it's nothing good. After everything that's happened, you have even worse news. That's almost impressive. I'm afraid so. It's going to happen again, and on an even bigger scale. You're full of good cheer, aren't you? What exactly will happen? It seems the Pribyslavitz encampment was just a start, and they're far from defeated. How did you find out? I found a recruiting agent who works for them, and let him recruit me. Ah, God's holy hat. You never cease to surprise me, lad. Es que soy muy What bueno. did you find out? They have another much bigger encampment in Vranyik near to Sasau. What do those bastards want? And who the hell are they? To hurt us? Conquer the region? I'm not sure yet, but I can find out. How? I'm one of them now. I have their secret sign. I know where their camp is. All I have to do is go and take a look. That's out of the question. It's too risky. Sire, compared to everything I went through to get this, it will be child's play. I already passed their test. They trust me. Es Then we'll verdad. have to attack them before things get out of hand. Ideally, right now when they're not expecting us. Once we catch that mangy little shit, we can ask him nicely what he wants. But then again, before we attack, it would be useful to have a spy go and scout out how many of them there are and what they're up to. I don't want you to take any unnecessary Tiene risks. miedo si It's Ratchik ve much que me less muera, risky ¿eh? than our raid on Pribyslavitz. Pero All right then, Hal. no voy a morir. Go there and find out how many of them there are, and what their plans are, whatever you can. But don't stick your neck out too far. Yes, sir. Godspeed, lad. Bueno, estoy demostrando que soy el puto amo, ¿no, tíos? Y que mi padre estaría orgulloso de mí. ¿Eh? No me dan ni una palmita en el hombro ni nada, ¿eh? El Janus ni el Ratchik. Estoy aquí arreglando todos los marrones. Vale. Viaje rápido. El mejor invento de los videojuegos. El viaje rápido. Vamos allá, colegas.
Pi, pi, piriri. Goico penumbra, amigos. Ha hecho mucho calor hoy. Casi los 40 grados con humedad. Y es que encima no hace un tiempo, digamos, despejado. Está como encapotado el cielo. Es como un efecto invernadero, además. Y bueno. Yo que no trabajo en la calle, digamos, pues no lo sufro. Pero es un poco tedioso, a no ser que tengas un aire acondicionado cada una habitación. Que lo podría tener, ¿eh? Pero no me da la gana de ir moviendo el aparato que está en un sitio de la casa, traerlo aquí y tal. Igual lo necesita alguien más en casa, no me apetece moverlo de lugar. Así que he estado esperando a que llegue un poco el atardecer, para que refresque un poco el ambiente y entre un poco de frescor en la casa. Pero no quiero poner las luces porque me entran todos los bichos. Ahora sí, mañana tengo stream, así que en el stream seguramente, si hace este mismo calor, estaré con el aire acondicionado. Porque el stream de mañana es importante. Cuidado, si entras en el fuerte, Brannick, se pueden cancelar algunas misiones en curso. Sí, vamos a entrar, da igual. ¿Puedo entrar con el caballo? No. Tienen que flipar, ¿eh? Voy con todas las pintas de un caballero. Quiero entrar. Let me inside. Inside, eh? What's the password then? Mostrar dado especial. I came here for a game. Show me that. Aye. All right. Welcome to Brandon, Comer. Thank you for your kind welcome, comrade. Who should I report to? Eric, he should be in the house, at the top. That was easy. Hombre, si te han dado la señal. Uno, dos, voy a contarlos. 3, 4. 4 con la entrada. 5. 6. 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tíos, estoy contando. 30 y habrá más, ¿eh? 30 tíos. Ahora se habrán desperdigado después de mi cuenta, así que... Pero bueno, alrededor de 30 hay. 30, es el sentado 31. Habrá 35 tíos, seguramente. 30, entre 30 y 40 habrá. Más cerca de 30 que de 40, pero sí. Vale. Vamos a hablar con el tal Eric. Y esto sube más para arriba. ¿Aquí no puedo ir? ¿Dónde puedo subir? Me veo fuerte bien montado aquí, ¿eh? Mejor que los cumanos.
Not only strong outer walls, but inner ones too. This isn't good news. Aquí hay más. This must be where the commanders are. Hostia, igual hay 40 pavos, ¿eh? Sí, sí. Incluso igual 50. Incluso igual 50 pavos hay aquí, ¿eh? Vale, ¿dónde está? Aquí está. A cerrar. ¿Me puedo sentar? No. Sentarse, sí. Me va a poner chulo, me siento. Y voy a hablar con él. What do you want? Kozlik sent me. Ah, more reinforcements. You're the one from the monastery. Yes, sir. So you really killed that turncoat? Yes, sir. Well done. I heard about you, and quite honestly, I didn't think you'd succeed. So can you handle a sword? Joder, sé cómo usar una espada. Soy el puto amo. I know what I'm doing. Well, I think it's best if we He put ganado you to the torneos. test. Go to our combat master, Vanya. He'll soon find Buah, out what le you voy a want. dar una Let's go paliza. downhill, as far as the stockade. His tent is right next to the training arena. All right, sir. Llevo una armadura mejor que la de nadie, tío. O sea, ¿qué pretendes? Soy... Bueno, voy más chetado que un Lannister. Le cierro la puerta para rolearlo bien. Hasta luego, gracias. Y... ¿dónde está el maestro de armas? ¿Este es? No, eso es un bandido cutre. Aunque va elegante el tío, ¿eh? Me gusta su rollo de Robin Hood, de arquero. Se merece una muerte elegante. I want to rob here. Not a chance. Not a chance. Turu, turu, turu. ¿Este es el maestro de armas? Sí. Are you Combat Master Vanya? Aye, that's me. What do you want? I'm Henry. Eric said you'd try me out to see how good I am with a sword. Ah, another green Qué oscuro horn. estoy. Nice to see Kozlik's doing his Igual me quito job. mejor el visor, ¿no? Mind you, most of the peasants he sent. Me voy a quitar mejor el visor, tíos. Ya está. Total, para no verme. You look familiar. Nos conocemos de Scalis. I've never seen you before in my life. Really? I'd stake my neck I know you from somewhere. Well, never mind. My memory isn't what it used to be. Too much drink. Or not enough. All right, let's see what you're good for. Have you got a weapon? If not, you can borrow one over there. Now, are you ready? Yes. Ready as I'll ever be. All right, let's see what you're made of. Bueno, tío, te voy a dar para el pelo, chaval. Lo sabes, You ¿no? fucked up there. Venga. ¿Ya está? Jesus, you got me. You're a lot better than most of the fuckers here, lad. ¡Con un solo golpe! Buah, soy el I've had a bit puto of amo. practice. Bien, So I Henry. see. I'll tell Eric what you've got in you. Don't worry about that. But so you don't think old Vanyek has passed it, I'll teach you. Mira cómo le he dejado la cara. Glad to know. Oh, that's very generous of you. Well, I don't want to take it to the grave with me. All right, listen. Before you start twisting and turning, take a good firm stance with your legs wide apart, like this. As if you're about to let off a huge fart. I think I've got it. Thanks. Bueno. Volver con Eric. Guardar el arma. La tengo que limpiar. Estaría bien una buena limpieza de sable.
chance. No chance. No chance. Da vueltas doy, ¿eh? Me gustaría poder enfrentarme a todos yo solo, pero... Pues si al maestro de armas le he ganado con un solo golpe... Uf, qué caballo más bonito. Uf. A ver. No lo puedo ver. ¿Montar? No, qué pena, tío. Es bonito, ¿eh? Caballo negro con la crin blanca. Qué bonito. Algo pasa aquí, ¿eh? Algo pasa aquí. Sir, may I... What is it? I went to the fight master as you ordered, and I... Le conozco a ese. What's the matter? Lost your tongue? Ah, ¿quién es este? I think I know what's troubling the young master. He's surprised to see me here. And the feeling's mutual. When did you start recruiting Radzig's people, Eric? Radzig? Indeed. This boy is very dear to him. And I expect he's looking for this? ¡Ah, la Am I espada! right, young man? ¡Hijo de puta! You bastard. ¡Oh, no! ¡Mierda! He's coming round. I apologize for the discomfort, but it's for your own safety. And ours, of course. Hostia, me han quitado el bigote y el peinado de You chocas. count yourself lucky, lad. I'm gonna keep you alive. I'm sure your father will pay a nice fat ransom for you. My father's dead. That lackey of yours wouldn't even let me bury him. He doesn't know, Eric. Nobody told him. He told me, a foreigner, but not him. How very inconsiderate. I'm sure you'd rather hear it under different circumstances and from someone else, boy. But beggars can't be choosers. Your father, your real A ver, father, era Darth is Vader. alive. You even know him. Hostia. It's your liege lord, Radzik Kobela. ¿Cómo? Although, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Radzik still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? No me I jodas. wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why you feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. Bueno, I was looking for my father's sword, which was stolen by a certain bastard. vamos, aguanta esos abdominales. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm gonna kill you with it. Venga, buen You're externo. hardly in a position to threaten me. But now I think of it, why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzik will crush you, and I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father hasn't a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Oh, Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. solo tienes The only 50. force in this country Yo puedo capable con of 30 defeating tranquilamente. Sigismund's.
and he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine, and I plan to take everything. So meet the new Lord of the Realm. A man like you will never rule here. Have you ever heard of Lord Sokol of Lamberg, or Sahinek the Dry Devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty Mira cómo le toca el culete. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Sir Ratchik? Se folló a mi madre I'll leave Udo here to keep you company. y mi padre el herrero es un cornudo. Farewell. Rot in hell! Knock some manners into him, Udo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Así ya podrás. Henry, ¿Quién me está wake ayudando? up. Can you hear me? Jesus, that brute really worked you over. Hombre. Here. Try to drink. ¿Quién es este? ¿Capón? No. I thought you'd never come round. How do you know my name? No, Don't you ¿quién es? recognize me? No, ¿quién eres? ¿El de la aldea? Zbyszek. No sé quién es, You tíos. fucking traitor. You throw me to those bastards and then look me in the eye like nothing happened. Shh, quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? No sé quién es este tío. Creo que es el de... Pero me estoy columpiando, ¿eh? No sé al que salve en Marco Jedi, ¿no? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Istvan's bruiser. ¿Por qué queréis ayudarme? Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my purse. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friends on me when I was trying to bury my parents. Ah, We didn't get off to vale. a very good start. But this is a chance to start Vale, over este tío estaba en right Scalis y ya back está, no lo hemos vuelto a ver. Vale, vale, vale. So what exactly are your reasons? Nothing you need to care about. Let's just say it's a personal matter. Uf, soy muy poderoso en... No os creo, decidme la verdad. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you'd better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here, and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Ratzik. Why shouldn't we help each other? ¿Cuál es vuestro plan? How do you propose to do it? Finally, we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing you. I'll untie you, and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang me. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. ¿Por qué no escapáis solo? Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw.
How long do you think it'll take before I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin and get the hell out of here. ¿Qué de mis cosas? What Muy about my importante. possessions? Eric has your things. It would be suicide to try and get to them. No me Forget jodas. them. Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this? It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you anything. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. Pues vamos. All right, then. Vamos, vamos, Let's get out of vamos. Venga. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratsig I helped you. And that you'll pay me too. Sí, sí, You sí. have my word. Sí, sí, claro, claro. What's the plan? All right, I'll have to trust you're a man of honor. Now listen, I found a place where you can easily get out. Down in the camp on the slope above Sasau, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over and we'll have a soft landing. Then we're free. Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you and you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are cliffs everywhere, so try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. Bueno. Vale. J. Entonces, Q, huir del campamento, intenta recuperar tu equipo. O sea, se puede recuperar. Pues lo voy a intentar. Yo no me voy sin mi equipo de aquí. Así de claro. Joder. Ya me puede costar la vida entera. Pero tengo mucho ahí. Vale, es la B. Inventario. Nada, me ha dejado en pelota, solo con los objetos de las misiones. Bueno, nos va a costar, chicos. Nos va a costar, me parece. Tengo la ligera intuición de que nos va a costar. Vale, no tengo cerraduras. No puedo pasar por aquí. Voy a ver si registro cosas. Por ahí encuentro, no sé, alguna ganzúa o así. Con suerte. Aquí es raro que encuentre alguna ganzúa. A ver si encuentro algún objeto por aquí. Nada, ¿no? Aquí no, nada. Nada, voy en pelotas. En pelotas pelotísimas. En pelotas pelotísimas. Buah, estaría de puta madre que atacase a alguien por detrás, tío. ¿Me detectarán si estoy aquí con la puerta abierta? Calculo que sí. Meterme en esa. A ver si encuentro algo aquí. No llevaré ni la antorcha, ¿verdad? No creo. Abrir. ¡Oh! Buena. Vendaje. Bueno, no estoy sangrando, así que... Vale, perfecto. Tengo una ganzúa, chicos. Con una ganzúa puedo hacer virguerías. Vale, espera aquí. Uf. Vale, tranquilo. Buah, lo mataría por la espalda, os lo juro. Pero no me la quiero jugar. Porque igual da la alarma, además.
Vale. ¿Me dará tiempo a abrirla? Igual si me escondo aquí primero mejor, ¿no? Sí, me esconderé aquí primero. A ver si lo veo pasar por ahí. Sí, he hecho bien, he hecho bien, he hecho bien. He hecho de puta madre. Venga, vamos. Venga, abierto. Perfecto. Pero, eso, si es agachado. Cierra aquí. Cuidado, cuidado. Inventario. Vale, espada. Me la voy a... la voy a armar, por si acaso. Vale, no vienen, ¿no? No viene nadie. Difícil. Y difícil. Vale. Vamos a ver. Si no rompo la ganzúa, ¿eh? Vamos allá. Perfecto. Todo esto es mío, colegas. Lo tomo. Venga, genial. Y aquí hay más cosas, además. Venga. Abrir. Puros 200. Vale, comando de peso. Muy justito, ¿eh? Pero igual lo paso al caballo, tíos. Vale. Con pinche, armas, armaduras, peso... Bueno, lo primero igual me voy vistiendo, ¿no? Bacinete. Esto no. Perfecto, perfecto, perfecto. Guanteletes. Calzas negras. Vale, espuelas de oro. Armas. Eso es, vale, vale. Ya me parecía a mí. La espada, el arco y las flechas de calidad. Vale, perfecto. Ahora, comida. Punción. Venga. Listo. Si me voy curando. Vale, si paso por aquí. Vale, aquí no hay nada, ¿no? No. Vale, ahora me la tengo que jugar. Estoy medio borracho, ¿eh? Con la... Vale. Quieto aquí. No sé, nunca he sabido... Notoriedad. ¿Qué es notoriedad? Voy a ir a ver aquí. A jugador. Notoriedad. No, llevo como 60 horas jugando. Ah, si los que te ven
Te mirarán 2 veces, depende de tu atuendo, vale. Pero... Y lo tengo negativo. Vale. Vale, ok. Vale, me voy a quitar... Voy a probar a ver la visibilidad. Inventario. Me voy a quitar todo, a ver. Claro. ¿Y las armas? No, las armas no influyen, ¿no? No. Las armas no influyen, tíos. Vale. Tengo que ir así entonces, chavales. Snap Redentor. Lo llevo. No sé dónde está el tío. No sé si ha pasado, va a pasar. Está pasando ahora. Vale, voy a tomarme un Snap Redentor. Tengo 5. Vale, partida guardada. Perfecto. Vamos a ver si cruza hacia allí. Y me puedo meter a mano derecha a ver qué es lo que hay. Ahí viene, ¿no? Eso es. Ah, pero va hacia abajo. Uf, cuidado. Vale. Creo que tengo que bajar por el fuego sí o sí. Sí o sí. Uf, por aquí voy mal, ¿eh? Bueno, no creas. No puedo saltar si estoy sobrecargado. Dios, 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 Dios. Cota de malla pesada, no la puedo tirar. Vale, ahora puedo saltar aquí. No puedo saltar, su puta madre. Ahora sí. Vale. Y ahora quito esto, esto y esto. Qué difícil, ¿eh, colegas? Qué difícil, qué difícil, qué difícil. ¿No hay otro sitio por donde pueda pasar? Muy complicado, ¿eh? Mira, no hacía falta que saltase. ¿Dónde está el tipo? Vale. Ah.
Hostias, hay otro ahí. Sentarse tú. Me sale aquí. Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado. Podría intentar subir ahí arriba. Pero ¿qué? ¿Puedo saltar al otro lado? Sin que me detecten. Me voy a intentar, pero yo creo que es una cagada grande lo que voy a hacer. Bueno, total, no he avanzado nada desde que he bebido. Uf. Voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentar hacer una cagada, ¿eh? Grande. Me ha visto. Hay otro por ahí. Vale, necesito esconderme un poco en los matorrales aquí. Mapa. Vale, tengo que rodear todo de tal manera que llegue aquí. No sé si lo podré hacer por la parte derecha. De arriba. Ir por detrás. Creo que sí. Creo que sí. El punto es este de aquí. Estas tiendas de campaña. Porque esta zona es muy arriesgada. Voy a ir por la parte de la derecha. Lo voy a intentar. No sé si tomarme un Snap Redentor, ¿eh? Creo que puedo hacerlo. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Pero tengo que saltar aquí arriba, ¿eh? Hay vigilantes, tú. Uf. Su puta madre. ¿Estaba quieto? Yo creo que se está acercando aquí, ¿no? Uf. Está complicado, ¿eh? Bueno, pues puedo bordear por aquí, ¿no? No está cortado este muro a posta. Está cortado por un muro, quería decir. A ver. Voy a deshacerme de algo porque no puedo ir con sobrecarga. ¿De qué me deshago? Comida. Venga, del vino. No necesito vino. Sí. Bueno, lo puedo pasar al caballo. Estoy idiota. Puedo pasar todo al caballo. Esto al caballo lo voy a pasar. No puedo pasarlo al caballo. No me deja. No me deja. Esto no lo necesito. Además es muy barato. Vale, aquí tengo demasiadas flechas. Flecha hiriente. Las tiro, venga. Ya está. ¿Puedo saltar? Oh, no me deja... No me deja saltar. Ahora.
estoy jugando, tíos. Me la estoy jugando mucho. Viene por ahí. Quieto ahí. Jo, la verdad es que si me pongo a hostia seguro que los mato a todos, pero no es plan. Uf, qué cabrón. Se para justo ahí, Hijo de la gran puta. Vale, cabrón. Eso es avanza. Perro de mierda. Avanza un poco más. ¿No avanzas más? Igual tengo que matarlo, Pasa que no llevo dagas, ¿no? No llevo daga. ¿Lo dejo inconsciente? Enterrar, recoger. Enterrar. Bueno, ahí se queda. Matar, vamos a matarlo. Venga, hijo puta. ¿Qué llevas? Perneras. Los Groschen, me los quedo. Hijo puta. Una daga voy a llevar, por si acaso. Igual los puedo matar con la daga. Vale, vámonos. ¡Oh! Who's there? Who are you? The answer to my prayers. Mierda, mierda. Just when I wanted to vent my rage. Escóndete, escóndete, escóndete. Voy a coger el cadáver, Coger el cuerpo. No, coger. Con F, perdón. Lo voy a alejar de aquí. Lo voy a dejar aquí. Igual me estoy complicando demasiado la vida, pero no sé, me gusta hacerlo así, chicos. ¿El otro? ¿Dónde está el otro? A ver. Aquí está. ¿Qué tiene este? Groschen. Venga. F. Han dado vivo ahí, Venga, ahí juntitos. Dejar. Vale. No. Vamos a hacer una cosa. Inventario. Armas. Daga. Vale. No la puedo... Un momento. A ver, info objeto. Info objeto. No se puede, pero se puede... Vale, eso es lo que quería saber. No se puede equipar, pero puedes usarla para matar en modo sigilo si la tienes en el inventario. Perfecto. Vale. Eso es lo que quería saber. Vale, un snap. Redentor. Por favor. Voy a salir de aquí, chicos. Sin morir ni una vez. Lo estoy intuyendo. Vale, hay luz por ahí. Voy a darle un poco de... No. Pero... Vete agachado, hombre.
Estamos cerca, ¿eh? Estamos muy cerca de poder salir. Vale, ya estamos en la zona de las tiendas de campaña. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Que no nos vean. Vale, hay uno ahí. Hay dos. Y hay otro ahí abajo, tío. Igual me ve. Hostia, ¿cómo lo hago ahora? Tengo que pensar un poco, ¿eh? Mapa. Uf, estoy cerquísima, ¿eh? Muy cerca. ¿Podía haberme camuflado con la ropa? Es que esos dos me van a delatar. Y hay mucha piedra ahí. Viene uno andando, además. Hacia aquí. Se ha parado, vale. Hay tres. Es que si solo es uno... Bueno, me va a jugar... Poco a poco... Uf, cuidado. Están hablando entre ellos. Otro ahí abajo. Uf, y se para ahí. Me cago en Dios. Ah, vale, se van, perfecto. O sea, esta era la historia, me tenía que acercar para que se vayan. Uf, pero ahora sube este, no vendrá para aquí, ¿no? Quieto ahí. Uf, ni te muevas, ¿eh? Mierda, me ha visto. Bueno, inventario. Vamos. Vamos a luchar. Era lo que queríais todos. No, la coraza esta no. Pernera, cota, cofia. Bueno, ¿cuánto duraré? Lo que dure. Guantes de cazador, no. Venga, ya vale. Tabardo que me da uno. Bueno, pues que me dé uno. Y las espuelas ya las llevo. ¡Au! No, hombre. Hostia, no se ha enterado nadie de nada. Ah, me han visto, sí. Matado, ¿no? Ah, puedo salir por ahí. Hostia, aquí nadie se ha enterado de nada. No me lo puedo creer. Salgo por aquí arriba, ¿eh? Usar. Voy por la hostia, chavales. ¿O no? ¿No puedo silbar al caballo? No, no puedo silbar. No me deja. Bueno, me voy a alejar un poco. O puedo usar el viaje rápido. Si me pongo los mato a todos, ¿eh?
Un momento. Ah, aquí están. Vale, en Bracknick. Vale, vale, vale. Pues voy andando, voy andando. Bracknick. Vale, está bien que no tenga el caballo, ¿eh? Es más real todo. Vale, puedo descender por aquí, no lo sé. No quiero rodear tan cerca el campamento, por si acaso. No tendría lógica. Quiero bajar. Vale, por aquí igual tampoco, ¿eh? Esto está muy empinado, ¿eh? Aquí me pego la hostia. Tiene que haber ido al revés. Dios. Bueno, un poco de daño me han hecho, ¿eh? Pero está bien, está bien. Soy poderoso con esa espada. Vale. Vamos por aquí. Qué pena, ¿eh? El caballo. Lo he dejado en la entrada. Tendría que estar por ahí. Pero no está. No está mi caballo ahí. Estoy dando a la X y no. No me deja. ¿Tengo mis Groschen? Sí, tengo mis Groschen. Hostia, cuidado. Hey, who's there? Venga. Me mola la inteligencia artificial de este juego. No, en otros es bastante peor, la verdad. Está guay que te vean y... gustan. Y que te puedas esconder y... pasen de ti. Para eso están las skills, ¿no? Y las perks y todas esas polladas. Me ha hecho gracia como he matado a dos tipos ahí a cara de perro y había otros dos ahí al lado y ni se han enterado. Se han hecho los locos, han dicho, este tío está muy chetado. Es muy poderoso. La fuerza lo rodea. Es un Jedi. Pero un Jedi, un Lord Master. Se han acojonado. Bueno, ya estamos lejos, ya podemos estar tranquilos. Me encuentra quien me encuentre va a morir. Si es... pues como este tío, que como se ponga tonto lo va a matar. Pues no, este es nuestro amigo. Now it's time for you to keep your part of the bargain. Un trato es un trato. Venga. Don't worry, I keep my word. But I have to go to Rattay and see my father. They took my coin when they captured me. Fine. We should get out of here as quick as we can anyway. Well, you'll have to help me. Somehow the massage I got from that big bastard didn't do me a lot of good. I don't suppose you have a horse hidden around here. A horse? Actually, I didn't think of that. Pues no, este mierdas no tiene un caballo. Mira. Mira. Pero... Henry. Vamos. ¿Qué has escapado con todo? Has matado a 4 personas, tío. No te... Sale con el pijama ahí, todo ensangrentado. Me encanta este juego. Mira, todo jodido ahí. Oh, no puedo con mis huevos. Y he matado a 4 personas, tú, pero de un chasquido.
Qué divertido es este juego, tíos. La verdad es que está en el top 10, de los mejores juegos con los que he disfrutado, Es un juegazo. A mí que me gusta mucho todo lo medieval. Todo lo medieval, lo que se pueda rolear, más o menos. A ver, ¿qué pasa aquí? A ver si este es mi padre o qué hostias. Me molaba más mi padre herrero, la verdad. Nothing yet. Let's hope he hasn't done anything rash. Wouldn't surprise me given the balls that he has. Now I wonder where he might have got those from. Don't start, Hanush. I'm sorry, sir. This fellow... Henry. Father? ¡Hostia! I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle, and we'll certainly need to have a talk later, but not quite so publicly. It looks like you have plenty to tell us. What happened? I got a bit tied up at Vranyik. But now I know what they're planning. Bueno, a ver. Vamos a rolear. O a rolear o a contestar preguntas. O mejor dicho, a exigirlas. There's no longer any doubt about Ya. it. It's that Hungarian Ahora estoy con la noble who armadura hosted on the same y day el bacinete Sigismund puesto. built Es la Skanks. hostia este juego. Me Sir encanta. Istvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranyik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly, and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp, I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigismund. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than 100, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill. Tanto como un above centenaro. Creo que It's alrededor de inaccessible 50, from three sides, surrounded pero by hay a 4 timber menos. palisade. Bastard! I'll crush that rebel of his. That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish, we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Radzig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranyik tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Bueno, parece que se acerca la batalla final, The thing is, we have to deal with Zbyszek. I see. And who is he? Merece una recompensa, me salvó la vida. Lo mataría, pero... Pero no. No lo voy a hacer. Zbyszek is from Skalitz. He helped me escape captivity and save my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyszek, if you saved my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine at Vranyik. So you'd better get out of here quick, before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lords. Thanks, Henry. God be with you. Bueno, 525 Groschen. Get a good meal inside you and get those wounds tended to. You look wretched. And if you need equipment or armor, tell Bernard. ¿Equipo y armadura? ¿Me estás vacilando? Yes, my lord. Sí, voy todo chetadísimo. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry Istvan, of all people, beat me to it. But now we have more urgent matters to deal with.
Later we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Good. Now go to Divish. No me mola este padre, me gustaba mucho más el herrero, tío. Os lo juro por Dios, ¿eh? Me parecía más hombre, más caballero, más de todo. Este es un pringao. Puto herrero, el puto amo. Pero bueno, es el juego así. Y Henry... Bueno, Henry se ha hecho un hombre gracias a mí. Porque al principio lo cogimos hecho una mierda. Un puto pringao. Claro, como su padre. Maravilloso tiempo de carga. Bueno, 1 hora y 20, chicos. Pues creo que lo vamos a dejar aquí. Estoy oliéndome el final muy cerca. Me huelo que si Ratchik va a morir. Me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo, así que voy a perder 2 padres. Pero voy a heredar a Scalis. Scalis 1, Scalis libre. Me gustaría eso, sí. Sí, ya que me pongo tontito. Eso que me gustaría. ¿He dormido, descansado? ¿Cómo estoy? A ver. Saciedad, energía, más o menos estoy bien, estoy como para dormir. Vale, igual lo que hago es una visitilla a Teresa antes de despedirme. Sí, vamos a hacer una visitilla a Teresa. ¡Hostias! Me están esperando, tú, no me dejan ni echar un polvo con mi mujer. Voy a echar un polvo. No, 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 no. Quiero echar un polvo a mi mujer. Awake already? I hope you've had a good rest after all you've been through. You might need it. Por la noche tenemos mucho que hacer, vale. So get up and get going to Talmberg as soon as possible. You need to rouse Sir Divish and his men for the attack. We'll meet this evening at the stronghold and settle up with that sly bastard. Vale, sí, muy bien. ¿Puedo preguntar? No, no puedes preguntar. Fin del diálogo. Venga, ¿tú no me ibas a dar armas y armaduras? Tú lo que tienes que echar es un polvazo a tu mujer, que está esperando, la pobre, triste, sola, con su padre, el ogro molinero. Vamos a echar una cana al aire, que nos hace falta antes de irnos a plena batalla y a los pobres acarreadores. Así que... Y lo que voy a hacer es... ponerme guapo, además. Guantes de cazador. Venga, todo esto fuera. Fuera, 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 fuera. Vale. Y el tabardo este fuera también. Y ahora me voy a poner... Voy a ir de monje. Sombrero puntiagudo. Sandalias, zapatos silenciosos, túnica, a ver. No, fuera, quita el hábito. No, no me gusta. Camisa de Stephanie. Vale, esto igual sí. Me gusta el sombrero puntiagudo. Igual esto mejor. Y... bufanda. Vale. Parezco un payaso, pero... A ver. Voy con la capucha así. Vale. Llevo las espuelas. Bueno, venga, sí. Así voy más guapete, ¿no? Que con la armadura. Y nos vamos a pegar una limpieza, ¿eh? No en el baño, sino en algún pesebre. Ahí está mi suegro. Vale. Un buen chapuzón en el pesebre. Y de aquí... ¿Tengo algún regalo para hacerle? Creo que sí, tengo un anillo por ahí. Joder, macho, el puto tiempo de carga. O sea,
Me lavo en el pesebre. ¿Dónde está mi querida? Estará adentro. Está aquí dentro, haciendo la comida. ¿No está? Oye, viejo, ¿dónde está mi esposa? ¿Mi futura esposa dónde está? ¡Uy, la hostia! ¡Qué raro! I'm glad to see. Sí, sí, ¿dónde está? Me cago en la puta. ¿Dónde está Teresa? ¿Está aquí dentro? Aquí arriba, a ver. Uy, qué mosqueo tengo. Qué mosqueo tengo, ¿eh? Estaba en la cama, pero esa no es su cama es la de abajo. Está aquí, mi vida. Mira qué bella. ¿Cómo que largo? Venga, que quiero echar un polvete, mi reina, que me voy de combate. Vamos. ¿Qué hora es? Joder, son las 8 de la mañana. Venga, el mejor polvo es el mañanero. Vamos. Cago en la puta. Cago en Dios. ¿Me voy a tener que ir a follar a los baños? Venga, nena, que estás muy buena. Me cago en la puta. Pues nada, chicos, vamos a dejar aquí con mi mujer inapetente y dormida. Próximo gameplay, a ver si gameplay. Próximo gameplay, pues nos iremos a Talmberg y ahí reuniremos tropas para ir directos a la batalla, supongo. Así que, gente, aunque no me estéis viendo, estoy aquí y nos vemos muy pronto, colegas. Gracias por acompañarme en este gameplay. Chao, nos vemos.